La verdad de los chakras. Capítulo 5. Sardis, el aliento vigilante. Mencionado en el libro de Apocalipsis 3:1-6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis, el quinto logosol o estrella que conforma nuestro espíritu. Se encuentra en el área de la garganta. Regula la tiroides y la paratiroides, las amígdalas, parótidas, aparato respiratorio. Regula la tensión, timidez, vacío de acción, inflexibilidad, rigidez, falta de comunicación e introversión. Cuando se es inconsciente, aparecen las enfermedades en el cuerpo físico. En este momento, es necesario ser vigilante y observar, a través de Sardis, el pensamiento y acción que está desencadenando este evento para poder sanar la enfermedad. Él revisa todas las acciones y vivencias que hemos grabado en nuestros discos memorias inferiores antes de que se graben en los 2 que le siguen, Filadelfia y la Odisea. Es el logosol del verbo creacional. Es vigilante y afirma las cosas que están para morir. En el momento que vivifiquemos el sentir del ser en Tiatira y centremos toda nuestra fuerza en Sardis, seremos capaces de corregir en conciencia todos los errores de los chakras anteriores. Puede leer y hablar los idiomas grabados con anterioridad. Retiene todas las memorias de luz para corregir y eliminar cuantas cosas hemos grabado de la oscuridad. Es el cursor que abre los archivos subconscientes para que la inteligencia aflore en sabiduría. Allí, el iniciado logra tomar vestiduras blancas del nuevo nacimiento, las cuales son el amor, justicia, equidad, razón y paz. Herramientas básicas que hacen morir en él las obras imperfectas. Aquí se edifica el nuevo discípulo y escribe su nombre en el libro de la vida del tercer día. Aquí se inicia la comunicación interno-conciencia con la fuente creadora. Aquí valora lo adquirido en el sendero. Este logosol, Sardis, no es emocional ni mental. Por esto, tiene el poder de coordinar los pensamientos positivos y desechar los negativos. Él manifiesta lo que sabemos, nuestro propio conocimiento interior, y por esta cualidad de vigilante hacia lo interno, es lo que le da la facultad de reconocer el ego en nosotros, que son las memorias de lo externo del hombre, del mundo y sus condiciones falsas o de materialismo, la pertenencia a las cosas que nos causan dolor y sufrimiento, que nos detienen en el ascenso o adquisición de conciencia, las dificultades del hombre o la ilusión mental, la creencia de un futuro mejor, el engaño del sistema, el tener miedo a la muerte, porque el ego personalizado quiere y trabaja para ese mundo mejor, de placeres y lujos temporales, mente egoísta que tampoco logra resurrección, si antes de morir no mata el ego. Y esta resurrección se logra a través del aliento de vida, que entrega el Espíritu de verdad, el cual proviene de la gran conciencia creadora, gestora de toda inteligencia superior. La inteligencia, obra del Padre Eterno Innominado, es el Creador Supremo, el principio original y autor del todo, así como Padre de todos, el cual es imperecedero, es luz pura,
que ningún ojo puede ver. No se le debería considerar como un Dios o igual que un Dios, pues es más grande que un Dios, porque no tiene nada sobre él y ningún Señor sobre él. Su cuerpo no es tangible ni visible, ni mesurable ni extenso, no parecido a ningún otro cuerpo. Siendo bueno, ha querido crear los insondables espacios, llenándolos con universos, galaxias, soles y planetas, colocando al hombre, ser inmortal y mortal, para que pudiese comprenderlo y contenerlo a través del don supremo, la inteligencia, puesto que el hombre domina sobre los animales por la razón y la inteligencia. Él ha nacido para contemplar las obras del Innominado, admirarlas y conocer a su autor. Así pues, en este capítulo de la verdad de los chakras nos adentraremos a comprender la inteligencia. El Uno Soberano ha distribuido la razón a todos los hombres, pero no la inteligencia. No es que la haya envidiado a algunos, pues la envidia le es ajena. Ella, la envidia, nace en las almas de los hombres que no tienen inteligencia. Asimismo, esta la ha puesto en las almas de los hombres como un premio a conquistar. ¿Y cómo seremos capaces de conquistar el don del Supremo? Pues a través de un limpio conocimiento de las leyes eternas, dejando atrás la ignorancia de no saber quién soy y hacia dónde voy, recobrando nuestra esencia original y no embriagándonos con las pasiones y deseos, que para nada son provechosos para el espíritu, creyendo que la finalidad del hombre sea entregándonos a los placeres y apetitos del cuerpo. Así pues, contemplando el bien, comenzaremos la transmutación del pensamiento, siendo inmortales y ya no mortales, abarcando con la inteligencia toda la creación, desde el grano de arena hasta las más altas esferas de conciencia, despreciando todas las cosas corporales e incorporales, aspirando hacia el uno y el solo. Esta es la ciencia de la inteligencia, contemplar las cosas divinas y comprender al autor. Tal es el don del Supremo. Para conquistarlo, es necesario limpiar nuestro cuerpo y rechazar la oscuridad que en él hay. Amándonos a nosotros mismos, poseeremos la inteligencia y por consiguiente la ciencia del espíritu, que en este tiempo final se necesita. Porque es imposible apegarse a las cosas mortales y a las cosas divinas, puesto que se debe ser frío o caliente, ya que es imposible ser ambos a la vez. Siendo pues solo el bien, el cual viene del Supremo, no tenemos más que tomarlo sin tardanza, para que sea nuestro guía y avanzaremos a través de los obstáculos del mundo, los cuales son el mal, puesto que las apariencias nos atraen y rechazamos creer en lo invisible. Ahora bien, las cosas malas son aparentes y el bien es invisible a los ojos, mas utilizando los ojos de la inteligencia, los cuales provienen del corazón, podremos ser capaces de ver el bien y comenzar a hacerlo. Será ese momento maravilloso, cuando la lámpara de aceite de nuestro ser interior guíe el camino, dejando todos los miedos atrás, entrando al templo de toda sabiduría, revisando cada acción de pensamiento, unificando la verdad y sabiduría. Todo nuestro cuerpo será revestido por la aplicación inteligente que impulsa nuestro nuevo espíritu hacia la luz, siendo un ser lleno de bondad, amabilidad, sinceridad, belleza y ancianidad por poseer una gran sabiduría. Cada una de las moléculas de nuestro cuerpo serán memorias de inteligencia en mayor altura de sabiduría, por vigilar cada acción a través de la ley de la inteligencia. Y ya, nuestro cuerpo sin muerte, nuestra mente limpia y llena de conocimiento, y nuestras emociones conducidas por la comprensión y por la voluntad, brillaremos con luz propia y manifestaremos la inteligencia con la cual se nos ha dotado desde los orígenes de la creación. Así,
La fuerza del Verbo Creador, el principio de toda luz, por fin habrá llegado a nosotros y se manifestará en toda su dimensión y gloria, porque seremos seres conectados al gran espíritu de la creación, siendo humildes y dispuestos. Le daremos el aliento de vida al necesitado, al amigo, a la familia, para que todos se contagien y marchen el uno con el otro, siendo ungidos por el cetro del poder. Daremos las buenas nuevas a los pobres, sanando a los quebrantados de corazón, dando libertad a los presos, devolviéndole la vista a los ciegos y levantando paralíticos. Y este es el poder de Sardis, resucitar a la verdad y afirmar las obras de inteligencia suprema eternamente.